Listo, equipo, ya iniciamos, ya pueden empezar a entrar la gente. Ok. ¿Ya le diste play al video? Sí. Ya.
Muy buenos días a todos. Gracias por asistir. Pues vamos a dar inicio por el tema de horario para que empecemos con este escenario. Me presento, mi nombre es Carlos Pedrosa, gerente de Go Ecosystem. Y el día de hoy, pues vamos a hablar con Mónica Ospina, la cual nos va a conversar un rato sobre todo este escenario que se presenta al sector salud, que no es nuevo
para el sector. Siempre ha sido un sector que constantemente ha sido retado y siempre ha sido eh, estresado en todo el término de la palabra. Antes que nada, pues voy a saludar a Mónica. Mónica, ¿cómo estás? Mónica, ¿cómo Buenos estás? días, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, les presento a Mónica. Mónica, ella es economista de la Universidad ICESI. Ha tenido una experiencia de más de 15 años en diferentes sectores. Ha estado en el sector tecnológico, ha estado en el sector bancario y tanto ha estado del lado de las EPS como también ha estado del modelo de las IPS. Y aquí puntualmente ha asesorado a diversas clínicas a nivel nacional. Su enfoque ha sido todo desde el punto de vista de la planeación estratégica y se ha enfocado también en todo lo que tiene que ver con planeación financiera. En ese escenario, pues lo que se busca con ella y su objetivo principal siempre ha sido trabajar en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad financiera de las clínicas con que ha trabajado. Entonces, entendiendo un poco de todo lo que significa la realidad actual del sector y puntualmente todos los factores que la están afectando externa e internamente, pues queremos dar este escenario. Antes de iniciar, les queremos invitar al final de la actividad, al final de la charla, vamos a tener una actividad de donde vamos a dar unos pequeños obsequios. Y pues para eso los invitamos a que por favor se registren. Si me puedes ayudar, Caro, con el registro o lo mandaron por el chat, ¿cierto? Está por el chat. Está en el Sí, chat en el de chat ya transmisión. está. Sí, bueno, entonces si nos pueden ayudar con el registro para que al final, obviamente por participación, podamos dar unos obsequios. Entonces, damos un minutico para que se puedan ir registrando en el chat. No podemos hacerlo. Puedes poner el escáner aquí un momentico, o es solamente David, por el chat. sí, también pueden escanear el Exacto. código QR o Porfa. ingresar al link que les acabo de Listo. poner en el chat. Si nos ayudas ahí, David, gracias. Es solamente colocarlo para que iniciemos con esta actividad. Demos un minutico para que lo escaneen y ya arrancamos entonces. Perfecto. Entonces, como les iba conversando, íbamos empezando en este escenario, pues este inicio de año está lleno de muchísimos matices, de muchísimos contextos que obviamente afectan la operatividad de todas las clínicas. Y eso lo hemos reflejado en todo lo que significa el día a día. Entonces, vamos a dar paso al escenario perfecto. Entonces, iniciamos, Mónica. Ahora sí, arranquemos primero como una charladita y te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Ok, perfecto. Bueno, Mónica, pues tenemos un auditorio que quiere escuchar un poco de qué hacer, porque realmente pues el escenario es bastante complejo, pero digamos que hay posibilidades, ¿cierto? Y algo que es relevante, muchas de las organizaciones más grandes del mundo han nacido de crisis, han nacido de problemas y han tomado decisiones valientes en el momento en que han tenido que hacerlo y todo está muy relacionado con eh, mm, crisis. Rockefeller, la empresa de Rockefeller nace realmente de una crisis, por dar un solo ejemplo. Entonces hay que verlo y buscar entonces este escenario desde el punto de vista de la oportunidad. Para no molestar más, entonces, Mónica, te doy paso para que iniciemos con este escenario y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y sí, efectivamente, hoy vamos a conversar de cómo evitar que los cambios macro de nuestro entorno que se han presentado pues en los últimos meses y días se lleven toda la rentabilidad para las clínicas.
Y nos vamos a enfocar en las estrategias para mejorar la productividad para poder maximizar los recursos. Eh, entonces, este es un breve resumen de lo que vamos a ver hoy, una pequeña introducción. Vamos a hablar de cuál es el desafío que nos estamos enfrentando actualmente en términos pues, del sector, cuál es como la fuga silenciosa de recursos que tenemos y que no hemos percibido, cómo debemos pasar de las acciones correctivas a las preventivas y pues la mini actividad que como les contó Carlos, la vamos a hacer como con relación a la temática pues de esta presentación. Entonces, pues todos sabemos que estamos en una época de una alta inestabilidad, en particular para el sector salud, que hace cada vez más retador administrar estas clínicas y más complejo, y sobre todo que siempre tenemos que garantizar finalmente la sostenibilidad financiera de las clínicas. En este caso, lo que venimos a presentarles hoy son las mejores prácticas que hemos identificado a partir de la atención de nuestros clientes IPS a nivel nacional, que con base en la analítica de datos se han convertido en una ayuda para la toma de decisiones financieras más inteligentes, basadas precisamente no en decisiones al azar o del momento, sino en un análisis de información estructurada. Entonces vamos a hablar un poco de cuál es el desafío actual. Esto es como el panorama de a lo que nos estamos enfrentando hoy dentro de las IPS. Una UPC que en el 2025 fue del 5.36, siendo el IPC eh, de ese año incluso ya lo establecieron como que fue del 7.20. Entonces, claramente, pues allí hay un descuadre de lo que genera el ingreso y el costo para las organizaciones. Sabemos ya pues que en el 2026 se van a hacer, se hicieron ya ajustes del 9,03 para régimen contributivo y 16,5 para el régimen subsidiado y que según los expertos en la materia, con el aumento del salario mínimo que quedó para este año, pues queda totalmente descuadrado todavía ese tema de los costos y esto va a tener un impacto aún en un mayor déficit pues para el sector salud. También estamos en un sector que tiene tradicionalmente un alto nivel de glosa. Dentro de las causales más comunes de esas glosas nos encontramos con errores en la codificación de los medicamentos y los procedimientos, falta de soportes clínicos de calidad como hipocrisis, autorizaciones, registros en las historias clínicas, servicios no autorizados o no incluidos en los contratos o inconsistencias en los datos del paciente o prestador. Y más recientemente, con una de las nuevas normas que se están implementando con relación a todo el tema de los CUPS, se está ya diciendo que hay que tener cuidado con no hacer cobros en las facturas de temas administrativos porque quedan prohibidos. Entonces, ya en otros artículos y demás han informado pues que esto ya un riesgo de que se creen nuevas glosas por ese tema. Entonces, en ese aspecto hay que tener mucho cuidado con estos cambios. Otro de los desafíos actuales es que generalmente muchas clínicas siguen con el mismo modelo de gestión tradicional, es decir, una cultura adversa a nuevas tecnologías. Entonces, cuando llegamos a varias clínicas, nos encontramos con clínicas que hacen todos sus reportes en Excel. En algunos casos, el Excel ni siquiera tienen la versión oficial de Excel, sino que tienen el Excel web y todavía son muy incipientes en temas de uso de herramientas tecnológicas para apoyarse en un sector que es un sector de Big Data que maneja un nivel de detalle de datos por paciente bastante específico y de alto volumen y que todavía sigue siendo un poco en algunas IPS pues muy arcaico el manejo de ese análisis de esa información. Otra situación a la que nos estamos enfrentando es que el sector financiero desde hace ya un tiempo viene viendo a este sector como de alto riesgo, entonces clínicas a las que antes, hace un par de años, les prestaban fácilmente créditos para la tesorería, como sobregiros y demás.
no solamente se los están prestando a tasas más elevadas, sino que en algunos casos, según la situación financiera de cada clínica, pues les dicen, usted yo no le vuelvo a prestar estos recursos ni para pagar cesantías ni nada. Y eso ha generado un mayor estrés en la caja. Como lo mencionamos antes, el impacto del salario mínimo, que no solamente es un impacto directo a la nómina, que es el que directamente siempre vemos, sino también que es un impacto que afecta algunos de los contratos de servicios tercerizados, como hacer lavandería, como restaurantes, como seguridad. Entonces es un tema pues, bastante complejo que como sector y como los demás sectores pues está causando un gran revuelo. De este tema incluso leí ayer que FENALCO colocó una demanda sobre el tema, pero no sabemos pues si eso va a prosperar y bueno, ya por ahora esa es la realidad. El otro tema al que nos vamos a enfrentar en este año es la reducción de la jornada laboral, que pasamos a 42 horas. Eso también hace que un recurso que tenga un costo hoy en día, pues a partir de julio ese costo por hora va a ser mayor. Así no le aumentemos el salario a esa persona. ¿Por qué? Porque pues se reduce el número de horas por las que las podemos tener contratadas. Y pues una regulación tributaria laboral y de salud muy cambiante. Entonces aquí un breve resumen de cosas que han pasado y es que está la ley 2466 del 2025 de recargos nocturnos, que sabemos ya que las horas extras aumentaron su valor y además se adelantaron, ya son desde horas más tempranas a las que eran el año pasado, entonces esto también pues nos está afectando. Se presentó el decreto 572 del 2025 que en algunas IPS afectó todo el tema de la retefuente. Apareció la circular externa 044 del 2025, en donde está obligando ya a que todos los medicamentos de UPC sean a través de la herramienta MIPRES, ya no se van a valer de otras herramientas o reportes apartes y muchos de los médicos y demás se están quejando porque dicen que llenar este formato los obliga a tomarse un tiempo en la consulta que antes se lo deberían estar dedicando al paciente para diligenciar el formato. Estamos también viendo la circular 047 del 2025 con un cambio en las tarifas SOAT que ahora van a ser dinámicas y esto obliga obviamente a que toda la parte de facturación de nuestras clínicas y nuestros sistemas pues tengan que configurarles estos nuevos tarifarios. La resolución 2706 del 2025 que va a haber un cambio en los CUPS y como les mencioné ahorita, tiene esta letra pequeña, digamos, en donde nos dice que ya no se va a permitir facturar temas administrativos. Entonces, en esa parte podemos ver incluso impactado la facturación también por parte de las clínicas y hay que tener mucho cuidado con esto. Y otra que me pareció relevante mencionar es la circular externa del 038 del 2025 que tiene que ver con la gestión de tiempos de espera en donde ya, sobre todo para 5 especialidades en temas de consulta externa y demás, y para cirugía, nos van a solicitar pues unos indicadores de tiempo de espera desde el punto de vista desde que el paciente lo solicita hasta que se le agenda o se le va a prestar el servicio y todo el tema de gestión de agendas, entre otras cosas. Eso es como un resumen pues muy, muy corto de todos los cambios que se presentan. En eso hay una noticia que es un poco digamos, más optimista y que espero se refleje pronto para las IPS, y es que va a haber un mayor control en el tema de medicamentos, porque se está esperando además que todos los temas de tasa de cambio empiecen a disminuir el precio de algunos medicamentos, que a nivel global también se están presentando reducciones de algunos medicamentos de uso común y que eso finalmente se refleje, pues sabemos que es un rubro que usualmente puede pesar hasta el 20% del costo de la clínica, entonces es bastante relevante lograr ahorros en ese concepto. Y finalmente, nos estamos enfrentando a que después de la pandemia se venía ya viendo un efecto burnout de las personas y del personal de las IPS que se sienten ya muy agotadas pues por toda la sobrecarga de trabajo que se presentó y por la alta demanda de servicios que vino después de la pandemia. Ahora vamos a hablar de la fuga silenciosa.
Entonces, se han identificado 7 fugas silenciosas de recursos que tenemos en las clínicas y que a veces no las vemos con claridad. Lo primero es no hacer planeación desde riesgos y no monitorear estas desviaciones. Muchas clínicas en algunos casos no hacían planeación estratégica, no hacían presupuestos, o si los hacían como según el concepto de la persona que lo elaborara y pare de contar. En realidad no se llevaba una matriz de riesgos, no se miraba de esos riesgos cuáles son los que vamos a priorizar y cuáles son las estrategias derivadas de esos riesgos que vamos a incluir como un impacto presupuestal. Y de ahí, pues, si usted no tiene presupuesto, pues no tiene nada que monitorear, o si lo tiene y no lo hizo con conciencia, el monitoreo no le genera ningún valor. El segundo tema es la facturación sin calidad ni la evidencia del servicio prestado. Esto genera muchos problemas de glosa, como ya lo mencionamos, y tiene además unas repercusiones en cartera que más adelante voy a mencionar. Entonces, aquí también el objetivo es tratar de mejorar la calidad de nuestra facturación. Oh, perdón. Otra tercer fuga es el control del costo intervenido solo de forma manual y que genera sobrecarga al personal. Entonces, muchas veces nos hemos sentado a hablar con algunos clientes y nos dicen, no, es que yo no tengo casi glosas por medicamentos. Y yo le dije, sí, ¿qué estás haciendo para controlar eso? No, pues yo tengo contratada a una persona exclusivamente que me está ayudando a controlar ese tema todos los meses. Y pues esa persona además llega otra tarea nueva y se la imputan a esa persona y se le imputan a otra persona cuando todavía pues existen herramientas que les pueden permitir agilizar ese tipo de procesos a que esa persona no se la pase haciendo reportes, sino que ojalá se dediques a analizar qué puede hacer con el resultado de esa información y toma de decisiones y debería pues poderse utilizar ese tiempo en cosas mejores que solo estar elaborando reportes y demás. Otro tema que también se está notando mucho y es el seguimiento solo, entre comillas, post-mortem a la productividad y la facturación. Entonces, muchas clínicas solamente hacen el cierre de sus procesos y el análisis después del cierre de cada mes. En realidad lo que se debería buscar es tratarlo de hacer antes de que cierre el mes y no es que esté mal la práctica de hacer análisis retrospectivos. Lo que pasa es que cuando ya el mes ha cerrado, ya usted no puede hacer nada con el resultado porque ese fue lo que es. Entonces, esta es una práctica que, aunque sí ayuda, se puede mejorar. Lo otro es no intervenir las causales de glosa a tiempo ni analizar el efecto sobre los estados de cartera. Entonces, muchas veces nos encontramos clínicas que en el PIG tienen un resultado maravilloso y luego la caja súper en problemada. Entonces, cuando uno va y mira el estado de la cartera, se encuentra con que valores bastante representativos de la cartera están glosados y no, que estén glosados hace, además ustedes saben que hay unos tiempos de respuestas muy cortos pues para que esas glosas se puedan subsanar y después de pasado ese tiempo el EPS puede decir no te pago y ya y se queda esos años ahí en esa cartera y resulta que eso al final termina impactando también el resultado del ejercicio porque ya se vuelven facturas incobrables que al final tarde o temprano lo vamos a tener que reflejar en el resultado y lo vamos a tener que devolver. Entonces, definitivamente el no intervenir la glosa, el no estar pendientes de esos estados de la cartera, pues es un tema que debemos empezar a subsanar y a mejorar. Lo otro es que muchas clínicas llegan al año nuevo y no se empiezan a buscar renegociaciones con proveedores de los costos unitarios. Y estos en proveedores de todo nivel, tanto del costo como del gasto. Entonces, ustedes saben pues que la rentabilidad de una empresa nace del ingreso, el costo y el gasto. Y si no los intervenimos antes de que llegue el problema, pues cómo vamos a tomar decisiones si no tenemos conocimiento de, venga, este contrato, cuándo se le va a actualizar el precio, en qué momento del año, y que son muchísimos contratos con terceros muchas veces que se tienen en las clínicas y no llevamos un control de eso y no se entra a renegociar, pues ahí ya de entrada les digo, pues estamos en los primeros 15 días de enero, todavía estamos a tiempo de intervenir eso y empezar a tratar de buscar negociaciones que nos favorezcan a las IPS en todos los aspectos, tanto de negociación de costos unitarios como negociación de incrementos, cosas así, porque tenemos que buscar formas de cómo mejorar la rentabilidad.
Y lo último es que antes de posibles cambios de la población a atender, se sigue manteniendo la misma capacidad instalada o se sigue con una capacidad instalada ociosa. Entonces, muchas veces, muchas clínicas cuando hacen proyecciones del ingreso, lo hacen como que, hoy tengo un contrato de 1.000 millones, voy a aumentarle el IPC y esa es mi proyección del próximo año, ¿cierto? Pero resulta que dentro de eso y por debajo de eso puede ser o que se te vaya a ir un cliente o tú decidas quitarlo porque es muy mal pago o que te aumenten la población a atender porque al cliente que tenías al contrario le está llegando nueva población y entonces no saben si su capacidad instalada o no da para eso o hacen inversiones de ampliación de capacidad instalada cuando la decisión que debió haber sido es, venga, no, con la capacidad instalada que yo tengo podemos mejorar la productividad y con eso atender esos pacientes adicionales que nos van a llegar o al contrario, si se va a disminuir la población a atender, pues tendría que tomar otro tipo de decisiones con respecto a esa capacidad instalada y ver si eh, es rentable o no mantener todas las unidades funcionales abiertas, al menos en la capacidad actual que yo tengo. Bueno, vamos a hablar de las acciones correctivas a las preventivas. Entonces, vamos a hacer como un comparativo del modelo de trabajo tradicional correctivo a un modelo de trabajo preventivo. Entonces, en el modelo de trabajo tradicional correctivo, eh, el actuar y la toma de decisiones se va dando según los sucesos que pasan el día a día. O sea, no hay una planeación, sino que, ay, aumentaron el salario mínimo y ni siquiera, más de lo que yo había planeado en mi presupuesto. Y ni siquiera teníamos identificado de pronto las personas que eran susceptibles de esos cambios o pasó y bueno, empiece a analizar entonces cómo vamos a asumir este reto y tomemos decisiones en el hoy sin haber hecho las demás medidas preventivas que les acabo de mencionar. En un modelo de trabajo preventivo se busca incorporar todo lo de gobierno corporativo y todo el tema de planeación estratégica en un IPS, es decir, la administración no debe estar sola, debe haber una junta directiva que le dé directrices, que les guíe el camino, que les diga hacia dónde debe ir, sobre todo en un momento tan complicado como el que estamos ahorita. Y la planeación estratégica es también que a partir de los riesgos que identifiquemos de todo esto, podamos empezar a hacer una planeación y prevenir a los temas que creemos que nos pueden llegar a afectar en los siguientes periodos del año. El modelo de trabajo tradicional también interviene en los riesgos cuando ya se han materializado. Hace tiempo en un IPS resulta que se presentó un incendio. Em, y ese IPS en ese momento eh, estaba teniendo además problemas con su servidor de toda la parte tecnológica y no le había prestado mucha atención a ver si coincidieron esos dos eventos y en ese momento, a pesar de que la IPS tenía la póliza contra incendios, el problema más difícil fue demostrarle al asegurador cuáles eran los ingresos que tenían porque preciso falló el servidor que ya venía fallando, no se le ha hecho el mantenimiento ni el cambio adecuado y se estaba perdiendo el rastro de toda la información contable, imagínense. Entonces, en ese momento la pelea con la aseguradora fue bien difícil porque poder demostrar con una base de datos que se había dañado, se había perdido, de cómo venían las ventas para recuperar la pérdida derivada del apagón que se originó por el incendio fue bastante complicado. Si hubieran tenido un modelo en donde se administran los riesgos como ese, como tenemos por lo menos con el servidor, hay que hacer esta inversión y es urgente, muy seguramente se hubiera podido prevenir el doble impacto que tuvo en este caso el tema del incendio. Es importante entonces para las IPS tener un comité de riesgos que generalmente tiene que estar actualizando y revisando todos sus riesgos trimestralmente y lo que se identifique, priorizarlo e incorporarlos al plan de trabajo que tengan y a las acciones que van a implementar. Usualmente se maneja un presupuesto al año donde solo se ponen metas que se logran en el Excel. No lo están haciendo por cumplir un requisito para que el de la junta directiva que me molesta con el tema lo vea como un check
y usualmente solo lo conoce el financiero. Me he encontrado con empresas donde ni el gerente se involucra a hacer el presupuesto, no da la guía de las metas que quiere proponerle a la junta directiva y donde el resto de las personas de la clínica no está desinformada de cuáles son las metas que se quieren lograr desde el operativo y que van conectados con el resultado financiero. Entonces, la propuesta es manejar un método de forecasting o pronósticos en donde no solamente se trabaja un presupuesto base anual, sino intermedios, que lo debe aprobar la junta directiva. Esto no lo va a aprobar solo la gerencia general y con objetivos claros por unidad funcional. Créanme, es imposible lograr un presupuesto cuando el único que lo empuja es el director financiero. Eso es imposible. Y el presupuesto no solo es en el resultado, sino en la tesorería. Y si nuestras áreas operativas, desde la señora de los tintos, desde todos los que están dentro de la nómina de la organización, no conocen a qué le están apuntando dentro del rol y sus funciones para los temas de rentabilidad, es muy difícil que el presupuesto se logre. Puede ser el director financiero más duro, más todo, pero si no hay un apoyo en este aspecto de todas las áreas y todo el mundo comprometido con que tenemos que lograr esto y esto va a llevar a generar más ingresos, ahorrarnos unos costos, unos gastos, no se puede lograr solo. Y la junta directiva pues debe ser el órgano que apruebe ese presupuesto, no debe ser solamente el gerente. Cuando hablamos de intermedios es precisamente justo por lo que acaba de pasar este año y es que nadie se esperaba un incremento del 23% del salario mínimo. Entonces, en algunas clínicas se está trabajando un forecast de trimestral. En este caso, entonces ya los que se habían aprobado en diciembre, en noviembre, seguramente ya presentan desviaciones y en este momento deben estar trabajando mirando, bueno, ¿qué vamos a hacer para compensar este incremento que se dio de este costo más alto de lo que teníamos planeado y poder replantear una guía de trabajo nueva para la organización? Porque el problema de quedarnos con un presupuesto único en el año es que cuando pasan este tipo de cambios tan abruptos, pues ya todo queda como, uy, ya, ¿cuál va a ser la guía de trabajo si la que teníamos pues ya quedó, digamos, desactualizada frente a la realidad de lo que pasó en el sector? Entonces, y en la economía nacional, pues entonces es muy importante, ojalá, empezar a incorporar este método de forecast porque además nos aterriza un poco a la realidad de lo que está pasando, al menos de manera trimestral o periódica. Algunas clínicas les gusta trabajar dos presupuestos en el año, pero realmente con la situación de incertidumbre actual, perdón que hubo como un estallido cerca de mi casa. Eh, con la situación actual, realmente es necesario hacerlo con mayor frecuencia para tener una claridad de los objetivos hacia dónde vamos. Y lo que les habíamos comentado es que el Excel como única herramienta de análisis de datos, entonces, como les decía, está en un sector de tantos datos, tanta información. Todavía todo el tema de costos se maneja muchísimo a través de Excel, todo el tema de control de procesos y demás, y eso ya se está quedando muy lento frente a la realidad del negocio actual. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver desde un modelo preventivo es utilizar la tecnología para analítica de datos y toma de decisiones a tiempo, con líderes de proyectos idóneos. Esta parte además resaltada porque, y que apoyen una cultura pro cambio desde la gerencia y ojalá desde las juntas directivas de las clínicas. Y lo resalto porque la herramienta puede ser buenísima, pero si no hay un líder de proyectos empoderado que crea en el proyecto y lo quiera sacar adelante, y si la gerencia no lo apoya, créame que la herramienta no va a funcionar. Nosotros tenemos el caso de una herramienta de agendamiento de citas automático en donde hemos visto a un cliente en el que en los primeros 2 meses duplicó la cantidad de citas que se están haciendo por la herramienta. Tenemos el mismo caso en otra clínica que se montaron al mismo tiempo, donde ha sido más incipiente el uso de la herramienta y cuando entramos a mirar con el equipo de implementación, bueno, ¿qué está pasando? Es como que no, es que pues allá el gerente ni siquiera ha volteado a mirar el proyecto. Entonces, si ya desde el gerente no hay un apoyo a la nueva tecnología, ya de ahí para abajo es muy difícil lograrlo y gestionarlo. Entonces, pues la tecnología sola no lo puede todo, pero sí es una gran ayuda. Bueno, ¿qué se puede lograr con esto?
podemos lograr una salida de información para toma de decisiones a nivel general que se van a presentar con el modelo preventivo. ¿Qué información podemos obtener? Un plan del tamaño de capacidad instalada, qué tenemos en capacidad ociosa y qué mejoras se pueden hacer. Metas de productividad por unidad funcional o servicio o tipo de facturación, llámese evento, PGP o contratos de bolsa. ¿Cómo está la situación real de mi productividad? ¿Qué desviaciones estoy presentando y por qué y cómo mejorarlas? Podemos obtener el margen bruto por unidad funcional, por contrato y tipo de facturación, cuál es lo planeado, qué es lo que está pasando en la vida real y cuáles son entonces las oportunidades de mejoras que tengo en ese aspecto. También podemos medir el impacto en los estados financieros planeados de las estrategias, desde la operación y monetizarlo. Entonces, vamos a llegar a calcular esta estrategia que yo tengo a raíz de este riesgo que yo identifique, nos puede generar este ahorro, este aumento en el ingreso. Y esto también incluido la inversión de nuevas tecnologías, que a veces las vemos solo como el gasto en la organización, pero resulta que detrás de eso tiene una serie de beneficios que pueden hacer aumentar nuestro ingreso, disminuir nuestros costos. Adicionalmente, esto le da un enfoque a cada unidad funcional sobre los objetivos en común. Desde los forecasts se establece qué se puede lograr y es algo que, como les digo, no es solo del área financiera. O sea, una persona de una unidad funcional como hospitalización tiene que entender que entre más ágil sea el servicio, obviamente sin olvidar la calidad de él, sino que se logre una mayor rotación de días de estancia, pues eso va a una menor, perdón, rotación de días de estancia, o sea, una mayor eficiencia. Eso va a ir ligado a un mayor aumento en la facturación de nuestro servicio para la organización. Bueno. Aquí les tenemos unos ejemplos de temas que se han venido trabajando con algunas clínicas dentro de las mejores prácticas, como por ejemplo que a las unidades funcionales se les haga un seguimiento a las metas según una planeación y una realidad y que a partir de las desviaciones que se identifiquen, empezar a ver ese qué impacto financiero tienen. En este caso, traje un cuadro hecho en Excel. eh, de una herramienta que se llama CMI Diario, que nos presentan cuadros de mando integrales de toda la productividad operativa de una clínica, tanto diario como mes. Esto sale pues en una herramienta digital, pero aquí yo pues hice un ejemplo para utilizar datos que no son reales por el tema pues de conservación de datos de nuestros clientes, en donde vemos un ejemplo solo para 3 unidades funcionales, pero que en realidad ustedes saben que una clínica, dependiendo del tamaño, pues puede tener más unidades funcionales y que deberían estar en toda su planeación allí. Entonces, este es un ejemplo en donde vemos que para la UCI se había pronosticado para el primer trimestre del año tener una cantidad de egresos de 41, 37, 41, pero que en la vida real estamos viendo que esos egresos están quedando por debajo. Claramente, entonces, en el plan para la UCI teníamos planeado esta meta de ingresos y al final los ingresos han sido golpeados porque la productividad no ha sido la esperada. Entonces, a través de este tipo de herramientas y de entender ese indicador, cómo se liga con la capacidad instalada, con indicadores de días, estancia, girocama, porcentaje de ocupación, empezamos a detectar dónde está la fuga de recursos que se está dando por la falta de lograr las metas de productividad de esta unidad. Oh, perdón, aquí yo me salto. Entonces, es muy importante que los monitoreos de la productividad de nuestras unidades funcionales sean diarios. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace el seguimiento en datos reales del margen bruto por unidad funcional, en donde esta es desde la fuente de la app de costos, que no se hace en Excel. Este ya es directamente un aplicativo que nos permite de manera rápida evidenciar cuáles son las unidades que en el margen bruto, según una escala pues de semáforo, son las que están más desviadas, nos están generando pérdida o tienen un margen bruto regular. Aquí obviamente
la herramienta, esto es solo una pequeña pantalla, por debajo tiene pues muchos datos que analizar y nos va a permitir a partir de esa analítica de datos entrar a profundizar en cada unidad funcional, incluso por contrato con cada EPS, qué es lo que nos está generando pérdidas en cada unidad funcional o porque en algunos casos tenemos verde unas con un margen bruto altísimo y otras no, y analizar qué está pasando para tomar decisiones. Muchas de las preguntas son, ¿y yo cómo sé qué beneficio me va a generar tener una app de costos en mi institución? Y yo les devuelvo la pregunta y les digo, yo no te puedo confirmar qué te vas a encontrar cuando incorpores la app de costos en tu organización. Lo que sí te puedo decir es que vas a empezar a ver situaciones como esta, donde vos vas a empezar a encontrar dónde están las pérdidas del negocio y vas a tomar decisiones sobre eso y sobre eso vas a empezar a mejorar los márgenes brutos y ahí es cuando te vas a dar cuenta cuál es el beneficio de tener este tipo de herramientas eh, para la organización. Porque hoy en día muchas clínicas manejan el tema de costos de verdad como por percepción o con reportes en Excel que se demora mucho tiempo en lograr porque tiene un nivel de complejidad bastante alto en elaborar este tipo de reportes. Hay unas opciones para lograr el aumento del ingreso, entonces principalmente hay tres unidades funcionales que tradicionalmente aportan bastante al ingreso de las clínicas, que son la UCI, hospitalización y cirugía. Entonces, como mínimo de esas tres unidades funcionales, es importante hacerles un seguimiento diario. Si usted no se lo quiere hacer a todas las unidades funcionales, como mínimo de manera estratégica, hacérselo a estas tres, en donde estén monitoreando variables de productividad ligadas a cómo va la facturación diaria de esas IPS y esa facturación, qué afectaciones tiene, ya sea por provisiones de acostados y abiertos, por temas de glosas y demás. ¿Y, ¿Y por qué hacer esto diario? Porque podemos tomar decisiones frente al cierre, incluso lo podemos hacer por cliente. Entonces uno dice, este cliente que si yo tengo un contrato PGP, yo ya lo debería tener en este nivel, me voy a quedar por debajo de lo comprometido en el contrato y eso al final va a hacer que mi factura sea menor, tenemos que meterle más presión. O este cliente en el que es el que mejor cirugía me paga en evento, pues necesito empezar como a atenderle más pacientes a este cliente porque es el que mayor tarifa media me está ofreciendo y tengo que empezar a tomar decisiones así. Entonces no puedo tener represas de cirugías de ese cliente porque es el que más contribución al ingreso me va a lograr por cada persona que yo atienda o le haga la cirugía en ese periodo. Más adelante vamos a ver ejemplos de esto. También hay que establecer la meta de cuántos puntos de ingreso quiero bajar la glosa o en cuántos puntos lo quiero llevar. Como les digo, el tema de glosas es un esfuerzo que se hace en la facturación, pero que luego cuando llega el ingreso neto nos golpea y no se hizo nada para prevenirlo. Entonces hay que estar más pendientes de ese tema de la glosa y que finalmente el aumento del ingreso vía productividad o porque se logre bajar la glosa en que se va a traducir en un aumento de la base del recaudo y que nos va a permitir tener que un acceso a un recurso de menor costo financiero. Más adelante también profundizaré qué ha pasado con algunas clínicas en este tema. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues automatizando procesos en la aplicación y registro de historia clínica de medicamentos que disminuye las glosas, los errores de aplicación, o sea, los RAM, y nos permite tener más datos de mayor calidad del paciente. Entonces, este es un ejemplo pues de una herramienta que se llama Administración Segura de Medicamentos que de manera automática controla todo el ciclo de aplicación de medicamentos a nuestros pacientes y nos permite además hacer un control de glosas y otros temas que más adelante les vamos a explicar, generando pues beneficios y mayores ingresos para la organización. Entonces, otra pregunta muy común es, Mónica, ¿cómo podemos calcular que una herramienta tecnológica o la mejora del proceso en un servicio va a generar un impacto en el resultado financiero? Entonces, aquí traigo un ejemplo hipotético de que la implementación en este caso de una herramienta que se llama registro clínico fácil, que es a través del dictado de voz de la historia clínica, va a hacer que se disminuyan los tiempos en la atención de un paciente, al menos los tiempos orientados al tema del registro
en la historia clínica de ese paciente que al final genera productividades a lo largo del día como unidad funcional. Entonces, en esos casos y al acortar los ciclos de que se le da el alta al paciente y la salida administrativa del paciente por agilizar el proceso, podemos hablar de que en hospitalización, este es un ejemplo para solo una unidad funcional, en una clínica X teníamos un promedio de días de estancia de 4,5. Y resulta que se planteó que mientras se monta ese nuevo proyecto y se espera arrancar a utilizar la herramienta desde el quinto mes del año, se empiece a notar una leve mejora en los días de estancia para esa clínica por la agilización del proceso de salida del paciente una vez se le da de alta y por el tema de que al tener ya todo el registro en la historia clínica, pues se va a poder facturar más rápido. Adicional a eso, se habla de una mejora gradual de los días de estancia por la curva de aprendizaje que ese proyecto va a tener en las personas que utilizan la herramienta en la organización. Sí, porque pues ojalá los cambios se dieran de una, pero en la vida real los procesos no son así y confiando en que el liderazgo de esta clínica del líder del proyecto sea muy bueno, esto es lo que se esperaría que mejore. Entonces, en este escenario, se pasaría de 4,5 a 4,3 los primeros meses, luego se espera que eso llegue a 4, a 3,8 y así. Esta herramienta en particular, además, va a tener otras mejoras que se están desarrollando con inteligencia artificial que nos va a permitir que resúmenes que se manejaban en Excel en las clínicas y que no deberían ser manejados en Excel y que pueden tomar aproximadamente 1,5 horas para el médico o para la enfermera líder revisarlos, ya les salga un resumen y agilice también ese tema de ese proceso y por tanto genere mayor agilidad en el proceso. Entonces podemos estar hablando de que en este caso va a aumentar los egresos en 29, 28, 78 para esta unidad funcional que estamos mostrando aquí y que esto con un promedio de tarifa de 1,7 millones va a generar mayores ingresos para la clínica, ¿sí? Que se reflejarían pues en estas cifras que ustedes ven aquí. Obviamente estos ejemplos hay que adaptarlos a la realidad de cada clínica, cada uno pues conoce cuáles son sus días de estancia, saben cómo son los tiempos y calculando esos ahorros que se van a lograr por mayores productividad y la agilidad con que el paciente va a empezar a rotar, pues se pueden llegar a este tipo de cálculos y a la monetización de esos ahorros. Pues en este caso, mayor ingreso no ahorro. Otro de los ejemplos es los controles diarios de indicadores asistenciales y de facturación automáticos para la toma de decisiones antes del cierre de mes. Entonces, esta herramienta CMI Diario, estos son pequeños ejemplos de pantallas que tiene la herramienta, pero en la vida real tiene información mucho más completa. Es, por ejemplo, para urgencias. Entonces, por cada día podemos estar monitoreando eh, cómo está el tema de la consulta en urgencias, cómo está el tema de las observaciones en urgencias, cuántas horas de estancias en promedio se están demorando los pacientes en urgencias, cuáles son los que tienen estancias prolongadas y aquí se abre y te saca hasta las cédulas del paciente y demás que está quedándose como ahí atrapadito y nos está ocupando esa camilla y que necesitamos liberar. Todo eso pues para poder gestionar de manera adecuada urgencias. También aquí vemos un ejemplo del el CMI diario hospitalización. Esta es una foto al 10 de septiembre. Cómo van esta es una clínica que tiene hospitalización, obstetricia, UCI intermedia, UCI, UCIN, UCI neonatos, adultos, cuántos egresos va, cómo están los días de estancia. Entonces aquí, por ejemplo, uno dice, uy, UCI adultos está con unos días de estancia bastante prolongados. eh, ¿Cuál es el peso de la estancia prolongada? Entonces uno en este ejemplo ya ve, uy, el 50% de los pacientes que están en UCI tienen estancias prolongadas, entonces ahí está pues pasando algo. Otro detalle de esas estancias prolongadas que si lo abrimos empezamos a ver paciente por paciente esas estadísticas cómo están, el porcentaje de ocupación que por cada una de estas unidades funcionales está presentando, entonces empezar pues como a mirar qué es lo que está pasando y
por qué se están generando esas trancas a los 10 días del mes. También tenemos la cirugía, esta también es una foto al 10 de diciembre, entonces antes de que se cerrara el mes empezar a monitorear, venga, cuántos procedimientos hemos realizado, cuáles eran los programados, cuánto se canceló, por tipo de contrato, cómo está la atención. Cuando yo abro aquí, entonces me sale, yo en los PGPs tengo, no sé, con Salud Total, con Sanitas, cómo está pasando, en evento, cómo está la cosa. Es lo que yo quería como meta lograr frente a los clientes que estoy atendiendo, ¿no? Y también desde la app de costos se puede hacer un control diario de cómo va esa facturación versus una meta que la app de costos ayuda a proyectar con un histórico de los últimos 4 meses, según vaya corriendo los cortes del año. Entonces aquí nos dice, mire, usted lo facturado a esto, pero su proyección de facturación podría ser esta. Entonces también allí empezamos a encontrar desviaciones en ese sentido. Eh, También aquí podemos hablar entonces de que se puede aumentar la cantidad de registros en la historia clínica, entonces con herramientas como registro clínico fácil por el dictado de 2, conlleva que en el momento que estamos atendiendo al paciente, pues se va quedando el registro de la historia clínica. Entonces esto que nos han dicho nuestros clientes, que per se ya se ha visto un aumento en la factura por paciente, se está disminuyendo la cantidad de glosas que se están reportando porque por falta de registros en la historia clínica se está disminuyendo el subregistro manual que al final, pues de las rondas o demás presentaba el médico, los auxiliares cuando iban a registrar datos, de pronto omitían cosas por el cansancio y ya con ese registro vía voz queda todo, absolutamente todo registrado y esto también está agilizando la facturación. Porque ya, como les decía antes, no tienen que esperar al final de la ronda a darle el alta al paciente, eso va quedando allí en línea, entonces eso ya está mejorando toda esa parte. Entonces, este es un ejemplo de la estadística que saca de esa herramienta, en donde en una IPS por día puede ir mirando cómo va el registro de las evoluciones y en donde en esta misma IPS, desde el año 2024 hasta en ese momento el acumulado de noviembre, ya había aumentado en al menos un 63% la cantidad de sus registros. Y eso conllevó a un mayor valor en la factura. Bueno, en temas de contratos como PGP con la ejecución, se empezaron a identificar servicios que estaban contratados por debajo del costo real ejecutado y con esto se identificó por parte de nuestros clientes qué procedimiento se podía negociar. Por lo mismo que está pasando en el sector, muchos clientes nos decían, mire, yo me senté el año pasado a tratar de renegociar mis contratos con las aseguradoras y no solo no me quisieron aumentar con el IPC o no me quisieron hacer ningún aumento sobre las tarifas unitarias, me estaban pidiendo incluso que bajáramos el valor de la tarifa. Entonces este gerente me decía, no se logró ganar como toda la guerra, pero sí logré ganar algunas batallas porque con este monitoreo, esta es una herramienta que se llama gestión de contratos de mi PGP al detalle, que puede llegar a profundizar por procedimiento, empecé a encontrar algunos procedimientos que me estaban generando alertas y desviaciones. Y logré que al menos algunos de esos procedimientos que más pérdidas me estaban originando, lo lográramos renegociar, así no renegociara todo el paquete y con eso también logré pues mejorar mis ingresos o disminuir las pérdidas, ¿cierto? Entonces, tal vez ahorita la estrategia no nos van a hacer el aumento global de nuestras notas técnicas o de nuestros contratos, pero sí tal vez de algunos procedimientos muy específicos en donde se logre a través de esta estadística, a través del análisis de datos, demostrar que definitivamente es un procedimiento que está por debajo pues, de lo que se está pagando. Bueno, en temas de controles del costo, también apoyaban la analítica de datos a partir de reportes automáticos de la app de costo, pues está bajando los tiempos de elaboración. Entonces, como les contaba, generalmente hay una analista de costos o de presupuestos y costos en las clínicas y se la pasa haciendo reportes. Pero cuando uno le dice, sí, ¿qué has encontrado en esos reportes? La persona no ha tenido el tiempo de entrar a hacer la analítica de datos, que es al final lo que nos importa, en donde tenemos que encontrar cuáles son las cosas que podemos mejorar.
Entonces, pues definitivamente esa parte hay que empezar a buscar cómo automatizarla para que el tiempo de las personas que tenemos se enfoque en lo que realmente aporta valor. La automatización definitivamente reduce tiempos del día a día de los colaboradores. Entonces, por ejemplo, las evoluciones por dictado de voz, se ha evidenciado que en un auxiliar de enfermería puede disminuir hasta 14 minutos en promedio por paciente. Y pues, ¿cuántos pacientes ve un auxiliar en un día? Podemos estar hablando de 20 quizás. Entonces ya son 14 minutos que o le puede dedicar a otra cosa o a otras actividades o al paciente o otras necesidades que tenga la organización. Adicionalmente a eso, la aplicación de medicamentos con controles automáticos disminuye por auxiliar de enfermería un tiempo de 7,5 minutos promedio por paciente, frente a hacerlo de manera tradicional, lo cual también en el día eso es bastante y que allí pues con esta reducción de horas y demás podemos empezar a encontrar algunos beneficios en qué hacer con esos tiempos ya que no van a estar dedicados al tema de aplicación de medicamentos. ¿Qué se va a hacer con ese tiempo con esas auxiliares de enfermería? Eh, Al final, como les digo, la herramienta por sí sola no va a lograr las cosas. Para poder llegar a identificar esta liberación de tiempos y demás, quienes toman las decisiones finalmente, con toda esta analítica de datos que sale de estas herramientas y con toda la productividad que se empieza a percibir por el manejo de las mismas, van a ser las personas. Allí son los colaboradores al interior de los procesos los que van a empezar a encontrar qué oportunidades de mejora tienen. Y también otro ejemplo que nos contaba alguno de nuestros clientes es que en usabilidad de la herramienta ASM empezaron a salir el top 10 de los medicamentos más aplicados en esa organización, en donde salen los medicamentos que mes a mes se están utilizando más en esa clínica o que se le aplican a los pacientes. Y esa gerencia empezó a hacerle monitoreo a estos top 10 y empezó a mirar cómo se estaba comportando su costo unitario. ¿Qué encontraron allí? Que quien estaba decidiendo qué marca de medicamento mandarle a la clínica era el proveedor. Obviamente el proveedor mandaba la marca que más le conveniera a nivel de costo. Y ya con esto la gerencia empezó a intervenir como que, venga, hay otras moléculas que tienen el mismo resultado y que son menos costosas, por favor, mándeme esta y no aquella, y empezó a generar ahorros unitarios en algunos tipos de medicamentos y con esto logró disminuir el costo de sus medicamentos. Obviamente, acompañado pues de esto, detrás hay otro tema de analítica del precio de medicamentos y demás que cada EPS maneja, pero que sí con esto empezaron a tener esa evidencia venga, en qué es que yo me estoy gastando más el consumo de mis medicamentos y demás, que sabemos pues que son un volumen grandísimo de medicamentos que se manejan en una IPS y que al menos enfocándose en esto se empezaron a lograr a encontrar ahorros en ese tema. Bueno, este otro tema lo queremos mostrar basados en estudios y en fuentes secundarias y es que es muy importante que con herramientas automáticas se pueda llevar al control de ocurrencia de los eventos adversos que pueden haber en una clínica. Entonces, además sabemos que la aplicación errada de medicamentos conlleva un riesgo de demandas que ya ustedes internamente dentro de sus clínicas sabrán de las demandas que han tenido o tienen, cuáles han sido derivadas por errores en la aplicación de medicamentos y cuánto les están cobrando los abogados, cuánto, si pierden el litigio, cuánto puede costar la indemnización al paciente y demás por este tipo de errores, ¿sí? Excluyendo todo ese tema legal, que igual es un costo para la organización, les queremos contar un poco cuál es el efecto a nivel de procesos que puede tener el tema de no prevenir estos eventos adversos. Entonces, según un estudio, que aquí está la fuente, en promedio hay 13 casos de RAM por cada 100 pacientes hospitalizados. O sea, podemos homologar esto a los egresos de hospitalización que tiene una clínica y podríamos estar hablando que el 13% de hospitalizaciones en este estudio, que es un ponderado de varios estudios sobre el tema, pueden tener o presentar
eventos de RAM. Además, nos están diciendo que 8 de cada 10 reacciones fueron moderadas o severas. O sea que estamos hablando más o menos que un 9% de esos 100 homologados egresos son RAM moderadas. Nos están diciendo que prevenir eventos adversos significa una reducción de costos en atención médica hasta de un 60% de costos actuales. En este mismo estudio nos decían que de 1 a 2 pacientes pueden presentar RAM graves o letales, o sea que pues se mueren. O sea que estamos hablando aproximadamente que el 1,5% de esos 100 egresos, hospitalizaciones de una clínica pueden derivar en RAM graves y que el costo unitario RAM leve en Colombia podríamos estar hablando para precios del 2018 llevados a los del 2025 a 250.000 pesos. La leve, el moderado puede estar costando entre 1 a 4 millones de pesos según otras fuentes. Entonces, para hablar en otros términos, ¿cuál es el principal problema de esa RAM? Que las RAM nos están afectando tanto el ingreso y el costo. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y es por este tema, y es que en estos estudios han detectado además que los RAM están generando que un paciente que, digamos, tenía que darse de alta a los 3 días por un error en la aplicación de un medicamento, ejemplo, que sea alérgico a, bueno, en este momento no me ocurre el tramadol, y lleguen y le apliquen tramadol, aumenta los días de estancia frente a lo que originalmente iba a estar acostado en una cama. ¿Qué significa que un paciente que tenía que salir a los 3 días se quede 4 o 3 días más, que es como el promedio y la mediana que nos está mostrando la compilación de estos estudios? Nos está diciendo que si yo tengo un contrato PGP, es probable que esos días adicionales no me los paguen igual a los primeros 3 días que yo tenía negociado. Eso incluye además que me está generando un mayor costo por la atención de ese mismo paciente y que yo podría estar ganando más en facturación por tener un nuevo paciente acostado allí, no porque continúe el mismo paciente allí. Adicional, tuve que consumir más medicamento y más cosas para prevenir todos los efectos secundarios que derivó un evento que no debió haber ocurrido en nuestra organización. Entonces, herramientas como ASM, ¿qué hacen? Generan alertas que le avisan a la persona que va a aplicar el medicamento, le dicen, bueno, usted está aplicándole el medicamento a Pepito Pérez. ¿Esto es Pepito Pérez? Sí, es Pepito Pérez. Pilas que Pepito Pérez tiene estas alertas, ta, 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 ta. Y pilas además que las dosis que usted le tiene que aplicar es ta, 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 y no otra dosis. Sí, no la vaya a embarrar porque a veces es el medicamento, pero le aplican una dosis adicional y ahí también es cuando el pacientito se queda cruzado unos días. Entonces, muchas de estas cosas son prevenibles. Cuando me decían, Mónica, ¿y uno cómo puede calcular esto para una organización? Yo le dije, obvio, pues este es un ejemplo de un estudio secundario, pero cada organización, me imagino, lleva las estadísticas de cuántos RAM están teniendo en el mes, cuántos días de estancias adicionales están generando esos RAM y qué fue lo que lo originó. Y con base en esas estadísticas, ustedes pueden llegar a calcular los efectos que eso está generando, establecer una línea base y cuál va a ser el beneficio cuando empecemos a utilizar herramientas como estas, que entre otras cosas, como nos asegura el medicamento y todo adecuado, nos está ayudando también a disminuir glosas que tengamos en la facturación por temas de medicamentos que no quedaron registrados en nuestra historia clínica y que en el momento de auditar muchos auditores les han hecho comentarios a algunos de nuestros clientes que bueno, este tipo de herramientas que están facilitando también las auditorías de los procesos, porque ya la factura y la historia clínica coincide en procedimientos o en medicamentos que tienen registrados y ya no les queda muy difícil pues glosar por cosas que están en la factura pero que no están en la historia clínica. Entonces, esta parte de verdad tiene un potencial de ahorro bastante importante. Cada clínica trabajará con sus estadísticas para determinar esos beneficios cuáles son. Ya para terminar, también aquí traigo otro ejemplo de cómo
cómo a través de este tipo de herramientas se genera una reportería diaria sobre qué se ordena para cada paciente en el tema de las dietas y este reporte se está trasladando a los proveedores de alimentación y que con esto se están eliminando desperdicios en los temas de dietas, porque pues antes manejaba como la herramienta en Excel así y ahora ya lo que se hace es que con este mismo reporte que se genera desde la herramienta y que se ordena desde la herramienta, pues están empezando a tener mejores controles de todo este tema de alimentación y que también los proveedores de alimentación dicen qué bueno que varias clínicas tuvieran este tipo como de herramientas porque facilitan además los procesos de conciliación entre las partes. También finalmente nos cuentan que todo este tema del registro a través de dictado de voz está haciendo que muchos gerentes estén diciéndole a los médicos, mire, a los especialistas, todo lo que usted haga de procedimientos pues tiene que estar en la historia clínica y lo que no esté, pues yo no se lo puedo pagar porque no quedó registrado, entonces usted cómo me demuestra que efectivamente sí lo hizo y con eso han llegado a controlar más los honorarios médicos que se están pagando y que coincidan efectivamente con la realidad de lo que se le hizo al paciente. Entonces, finalmente, el mensaje aquí es que hay que salir de la zona de confort, que podemos encontrar formas de lograr más eficiencia de las IPS y así poder lograr mejorar la rentabilidad y aliviar la tesorería, porque mayores ingresos, menores costos al final que nos van a llevar a, a una caja un poco más liviana y saludable. Incluso algunas EPS nos dijeron que al percibir el aumento en el ingreso por ese uso de estas herramientas, lograron hacer abonos grandes de capital a las deudas que los estaban ahorcando y se les estaban llevando toda la utilidad en el último renglón. Y con eso hoy en día, a pesar de la situación que se está viviendo, tienen una maniobrabilidad en la caja que antes no tenían. Entonces, pues esto es como lo que les queríamos contar. Ahorita pues vamos a ir a la mini actividad. Entonces voy a salirme de aquí. También voy a mostrarles el QR en la siguiente imagen para que por favor, Y Moni, un segundito, señor. te cuento muy Ajá. despacio y es, pues primero que todo, muchas gracias por el contexto. Yo quería hacer como un corto resumen y es decir, ojo, que todas las variables que están afectándonos, solo hay una que podemos controlar. Las demás no las puedo controlar. No puedo controlar las decisiones del gobierno, no puedo controlar las decisiones del ministerio, no puedo controlar las circulares, no puedo controlar. Lo único que puedo controlar es mi estilo y mi forma de gerencia. Y aquí quiero pegarte a un pedazo y es simplificando, y obviamente sin ánimo de molestar, solamente de simplificar la administración de una clínica. ¿Que administra una clínica? Tiempo y conocimiento. Esa es la administración que tiene una clínica. Obviamente, reitero, en todo lo que significa esos dos elementos. Y ahí es donde uno dice, si yo administro tiempo y administro conocimiento, pues ¿cómo hago para que haya más tiempo de mis médicos para que puedan atender más pacientes? ¿Cómo hago para que el momento del registro clínico sea más ágil y quede toda la información y no me falte nada y después no me vaya a hacer una glosa? ¿Cómo hago para que la administración de los medicamentos sean acordes y se administre adecuadamente? Porque es el 20% del costo que puede tener una clínica. ¿Cómo hago para que mi girocama realmente sea controlado y sea un estándar y yo lo pueda buscar la manera de bajar y eso automáticamente me genera mayores ingresos? Entonces, ¿cómo administro los datos? ¿Cómo hago que el dato sea cierto? ¿Cómo hago para hacer un seguimiento permanente a todo lo que tiene que ver con cada una de las unidades funcionales? Todos estos elementos tienen mucho sentido y la única forma de poder manejar este escenario es mi estilo de administración, cómo administro la capacidad operativa de las clínicas y cómo administro todo el conocimiento que tiene nuestro recurso. Con base en todo eso, entonces ahora sí, Mónica, ayúdanos, ya que estamos en el escenario, la idea es escanearlo y dale, continúa para cerrar. Sí, les pido por favor pues para que participemos en el quiz. Al final son unas preguntas acerca del Y que van a contenido de tener la premio, ¿no? presentación. Sí, al final salen como los ganadores pues del tema. Entonces pues en este momento solo 2 personas han ingresado al quiz. Es que con sus celulares apuntan este código QR o ingresen a este slido.com e ingresan este código y con eso pueden entrar al quiz.
Por favor, coloquen su nombre y su apellido porque como vamos a dar unos pequeños premios, pues es importante tener los datos de las personas que participan. Entonces, no sé, Sí, dale, eh, la idea es que nos animemos a escanearla ahí, porfa, para que podamos ingresar. ¿Qué nos sirve esto? Entender, las preguntas están muy enfocadas a toma de decisiones, a si realmente entendimos estos conceptos que son estas buenas prácticas, a buscar la manera de que realmente nos estemos visualizando en la conexión de esto, porque es a través de buenas prácticas que vamos a poder sacar el modelo. Entonces, si quieres, empezamos entonces, Mónica, con el bueno, ejercicio. bueno, tienen que responder verdadero o falso a las siguientes preguntas. Entonces, hacer el seguimiento del resultado de los procesos en la IPS al cierre de cada mes es suficiente para lograr las metas. Entonces, allí él les da unos segundos para responder. Bueno, el 100% respondió que es falso, es lo correcto. Recordemos que debemos hacerlo preventivo diario. La segunda es, para enfrentar la incertidumbre, no es suficiente un único presupuesto del año que se hizo. La actualización nos marca el rumbo ante las desviaciones. La aprobación debe ser desde la gerencia solamente y se debe divulgar a los equipos por cada área. ¿Falso o verdadero? El 33% que respondió falso está en lo correcto. ¿Cuál era la trampita que tenía esta pregunta? Y es que la aprobación, aunque inicialmente obviamente es de la gerencia, es la junta directiva la que debe aprobar los presupuestos. Porque digamos que el gerente no puede ser juez y parte. Tiene que tener este órgano que por gobierno corporativo debería aprobar también los presupuestos o pedirle ajustes según los retos que ellos quieran colocar. Entonces vamos a la siguiente. Los controles operativos manuales son insuficientes para analizar la información de los procesos de IPS. La tecnología simplifica la elaboración de reportes y nos permite enfocarnos en el análisis para encontrar soluciones posibles. A ver cómo nos va. Verdadero y falso. Los que dijeron verdadero es así. Ya pues realmente el tema operativo y ahorita con el tema pues, de salarios mínimos y demás debe estarse revisando porque debería estar enfocado a que todo lo que se haga manual, que se pueda sustituir por una tecnología que lo haga más rápido, pues lo logre hacer. En realidad lo que nos debemos enfocar es en análisis y no en estar elaborando reportes. La responsabilidad de mejorar la rentabilidad recae solamente en el director administrativo y financiero de las clínicas. Cada miembro del equipo responsable por el resultado de sus indicadores y procesos está desligado del resultado financiero. ¿Falso o verdadero? Falso. Y esa es la respuesta correcta. Como les dije, no podemos seguir con ese tema de que solo el director financiero es el responsable de la rentabilidad. O sea, él solito no va a poder. La quinta, el seguimiento preventivo no correctivo busca garantizar mayor productividad en las IPS, mitigando el impacto negativo en el resultado y caja de la empresa. ¿Verdadero o falso? Verdadero y es lo correcto. La idea es buscar mitigar el impacto de todo lo que está pasando a través de la productividad. Y por último es la mejora en la calidad del registro en la historia clínica que podría generar mayor valor de facturación, aumenta potencialmente la base del recaudo para las IPS. Es
100% verdadera y es para que esta pregunta está enfocada a que entendamos que así yo sea el líder del área de UCI, todo lo que yo hago al final también se va a reflejar en la facturación y en la caja. Listo, entonces vamos a ver quiénes fueron los 3 ganadores que A ver, respondieron correctamente y más rápido. Entonces está Sandra Milena Vega, Gabriel Posada y Elizabeth Zambrano. muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones a ellos. La idea es que nos dejen sus datos para poderles enviar, vamos a darles unos bonos. Tenemos que mirar, dependiendo de la ciudad, a veces usamos con crepes, a veces manejamos mimos, bueno, variamos. Entonces, porfa, déjanos los datos de las personas. Le acabamos de enviar en el chat y es una encuesta final para que nos digan cómo les pareció, qué les pareció interesante el tema, nos ayuden porque al final esto es de co-crear, de cómo podemos ayudarnos de parte y parte a que realmente esto pueda fluir. Nosotros somos una empresa de tecnología enfocada a todo el tema de automatización de procesos en el sector clínico, pero tenemos profesionales que nos acompañan como Mónica, que ve todo el mundo financiero, tenemos médicos, científicos, aparte de lo que tiene que ver con el equipo tecnológico. Entonces, aquí es muy importante entender, aquí está un concepto y es cómo una clínica debe migrar a una clínica análoga a una clínica completamente inteligente. Aquí está un grupo de soluciones tecnológicas que las manejamos como tipo Lego, donde podemos manejar desde agendamiento, pasando por el tema de registro clínico por voz e inteligente, llegando al tema de aplicación de medicamentos, manejamos todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios, miramos todo lo que tiene que ver con administración de contratos, herramientas o herramienta de costos y todo es un Lego que podemos ir pegando según el sistema o GIS que tiene cada una de las entidades. Ya tenemos una experiencia de muchos años, tenemos varios clientes o bastantes clientes a nivel nacional en todas las partes de Colombia. Algunos de nuestros clientes han estado en el ranking de las mejores clínicas a nivel latinoamericano. Entonces, eso nos da el aval para poderles decir a ustedes, pueden contar con nosotros. Automatizar procesos sí es viable en estas coyunturas y nos puede servir realmente para poder tomar decisiones y mejorar todo lo que tiene que ver, eliminar estos costos inflacionarios que se disparan y manejar más fácil costos estándares a través de la automatización de procesos y la toma de decisiones. Entonces, gracias por su atención. Si nos pueden, como les comentaba, el último enlace que le enviamos es como una encuesta de cómo les pareció la actividad y qué otra actividad quieren conocer, ya que tenemos un grupo de investigadores que nos puede servir mucho para poder darnos información. Queremos darle muchísimas gracias a todos por participar. Queremos seguir contando con ustedes en este tipo de actividades y esperamos que si nos dejan la información de qué tipo de nuevos temas quieran tener, pues estaremos muy a la orden para poderlo desarrollar y seguir contando con la participación de ustedes. Eh, no siendo más, muchas gracias a todos por el espacio. Fue 1 hora 20 muy entretenida. Mónica, muchas gracias por el tema. Realmente entendemos la importancia de el control, administración del tiempo y del conocimiento que tienen las clínicas y con lo que nos diste un abrebocas muy interesante de que todas esas variables que no podemos controlar es con una buena administración del dato, con una buena gerencia, como tú lo decías, mucho énfasis con ese gerente de proyectos que realmente esté muy pendiente de que las cosas pasen, controlemos las unidades funcionales de la mejor manera, ahí podemos llegar a un mejor término. Muy agradecidos a todos y que tengan un feliz resto de día y un excelente inicio de año porque pues hay noticias fuertes, pero muy seguramente a lo largo del año van a mejorar. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, chao. Chao.